Bien, hermanos, pues vamos a empezar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que la paz de Cristo esté en cada corazón. La hermana María acaba de entrar también. Bienvenida, mi hermana. Bienvenida, hermana María. Entonces, ustedes para que nos dirijan en oración, por favor, Eliezer y Francisco. Claro que sí. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre de amor, en este momento te damos gracias por otra transmisión que permites para poder edificarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. Amén. Queremos, Padre, que nos guíes con tu Santo Espíritu a toda la verdad. Gracias a ti, toda la verdad no está en una sola mente, pero sí está en una sola persona, tu Santo Espíritu. Tú nos has dado tu Santo Espíritu para poder aprender. Queremos seguir aprendiendo y queremos entender más del tiempo de la visitación de acuerdo a los eventos proféticos que has revelado en tu palabra, para no estar ajeno a estas importantes verdades que nos aproximan al momento cumbre del evento más glorioso de todos, tu segunda aparición en gloria, para venir a buscar a tu pueblo, dentro del cual creemos por la fe que somos nosotros parte de él. Amén. Guíanos, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Bueno, pues nos quedamos entonces En el punto 11. en el punto 11. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla de un prontito. Momentito. Pueden ir hablando en lo que vayamos poniendo el asunto en la pantalla. Cabe. Muy bien. Quedamos entonces aquí que cuáles son los principios hermenéuticos para nosotros poder tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras y no caer en lo que dicen algunas personas, que la Biblia se contradice a sí mismo, que la Elena de White se contradice a sí mismo. Hay que tener en cuenta principalmente qué son los principios hermenéuticos, porque es necesario para nosotros poder entender y comprender y tener claro con respecto a qué se refería la 2300 tardes y mañana, qué se refiere Daniel 12 para el tiempo del fin, porque ella le habló a muchos hermanos en aquel entonces de que ya el tiempo no sería más, porque en qué contexto ella estaba hablando. Para eso se aplica los principios hermenéuticos, y dice aquí los principios hermenéuticos que dan armonía a la advertencia de estudiar toda la escritura y las declaraciones de Elena de White son simples. Por ejemplo, el primero es: un texto bíblico no puede oponerse o destruir todos los otros de un mismo tópico. Una cita de Elena de White no puede oponerse o destruir todas las otras de un mismo tópico. Los versículos de la Biblia deben mantenerse en su contexto. Las citas de Elena de White deben mantenerse en el contexto de discusión. Entonces dice la otra: las declaraciones de Elena de White deben conservarse en las circunstancias circundantes o de medio ambiente, tal como se explica en el punto siguiente, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí. Entonces, el próximo párrafo dice: cuando estos principios hermenéuticos son seguidos, las afirmaciones de las escrituras y las de Elena de White se encontrarán en armonía. Es bueno dar a entender claramente, cuando se habla de hermenéutica, realmente a qué se refiere la autora con relación al término hermenéutica. Lo primero es que, dado que la Biblia es la palabra de Dios, y entendiendo que esa palabra inspirada no fue escrita en mi idioma, ni en mi tiempo, ni de acuerdo a mi cultura, entonces es de aquí que parte, hay una dificultad para entender plenamente una palabra que no fue escrita en mi tiempo, ni en mi idioma, ni en mi cultura. Regularmente las personas suelen interpretar la palabra de Dios empíricamente, mediante la experiencia que están teniendo en el momento, el estado emocional, se entiende en un término cultural,
actual, moderno, las Sagradas Escrituras sin, o se intenta entender sin considerar realmente por qué, o sea, qué fue lo que llevó a Dios, o sea, a poder inspirar en un profeta o en una persona especial un mensaje especial para ese tiempo. ¿Cuáles eran los problemas de ese tiempo? ¿A quién le reveló? ¿Por qué causa? ¿A quiénes iba a ir dirigido ese mensaje de ese profeta o de ese escritor? ¿Cuál era la cultura en ese tiempo con relación a lo que se está escribiendo? Son cosas que son importantes entenderla. Entonces, la exégesis, por ejemplo, para que podamos entender qué es hermenéutica, primero es bueno entender qué es la exégesis. La exégesis es un medio de interpretación para entender esa palabra inspirada. Solo así podré vivir esa palabra y poder predicarla a otro a partir de yo entender verdaderamente qué fue lo que Dios transmitió al respecto con relación al tiempo cuando Dios habló a ese profeta o a esa persona en aquel momento. Sucede que la hermenéutica viene siendo la caja de herramientas que trae dos compartimientos. Esos dos compartimientos se llaman hermenéutica general y hermenéutica especial. ¿Qué es la hermenéutica propiamente dicho? La hermenéutica viene siendo un medio de yo poder entender el texto en su contexto para poder interpretar correctamente ese texto y poder aplicar ese mensaje que Dios habló hace 2000 años atrás, poder dar una aplicación contextualizada a mi tiempo, a mis circunstancias y en base a las cosas que están pasando ya en un tiempo como tal, como el que estamos viendo nosotros ahora. Si ustedes notan, en el capítulo 4 de Mateo aparece un episodio donde Satanás cita las Sagradas Escrituras para tentar a Jesús en una de las tres tentaciones. Él le dice claramente, citándole el Salmo 91, lánzate, échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Cuando nosotros vemos que Satanás, vestido de ángel de luz, le dice esto a Cristo para que él se lance, pues a sus ángeles Dios mandará para que su pie no tropiece en piedra. Él está enfocando mal la palabra de Dios, citándola a Jesús para confundirle, que es lo que regularmente pasa y lo que, o sea, esa tentación que el diablo utiliza torciendo las Sagradas Escrituras, queriendo engañar a Jesús. Él tiene mucho éxito citando y torciendo las Sagradas Escrituras para confundir a multitudes. Esto siempre le ha dado resultado a él. El Espíritu Santo ha permitido el asunto de las reglas de interpretación profética o de interpretación de estudio bíblico con la finalidad de que nosotros no nos dejemos engañar. Ustedes recuerdan que Jesús, cuando los discípulos le pidieron razón acerca de qué señales iban a haber en los últimos tiempos, Jesús se preocupó por decirle lo más importante antes de hablarle de los eventos. Él les dijo claramente en Mateo 24:3, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañará. O sea, vendrán muchos falsos cristos. O sea, vendrán muchas falsas interpretaciones, vendrán muchas falsas aplicaciones, vendrán quienes comprenden mal las escrituras y van a enredar a muchos. Precisamente ¿por qué? Porque es muy común el uno ver las Sagradas Escrituras sin la situación seria de lo que la Biblia me está, realmente el mensaje que está oculto en ella, hay que descodificar ese mensaje. Hay que verlo de cerca para poder extraer lo que realmente Dios me quiere decir a mí para poder yo vivir eso y poder transmitirlo a otro. Miren cómo Jesús contesta a Lucifer cuando él viene con esa forma
de un falso enfoque de las Sagradas Escrituras al citar el Salmo 91. Jesús le contesta con otra escritura, pero Jesús contesta de una manera enfocada, conociendo verdaderamente la verdadera interpretación de lo que le estaba diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando Satanás le dijo, lánzate pues a sus ángeles Dios mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Ustedes recuerdan? Mis hermanos, recuerden que estamos Escrito estudiando. está, no tentará al Señor tu Dios. Ok. La forma como Satanás se dirige a Jesús es utilizando lo que un término que es lo opuesto a exégesis. Exégesis es extraer del texto, aplicar correctamente un texto, comprendiendo la interpretación de ese texto. El eiégesis viene siendo, la eisegesis viene siendo lo opuesto. La eisegesis parte de yo insertar en el texto mis ideas, mis pensamientos para yo interpretar a mi manera ese texto. Satanás emplea eisegesis para referirse a Jesús citándole ese texto, pero Jesús contesta de una manera exegética, claramente, y le dice así como Ramón Polanco ha citado recientemente. ¿Cuál fue la cita? Escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él claramente reprende la forma como Satanás se dirige hacia él, aplicando mal la escritura, porque en ningún momento Dios manda a ninguno de nosotros a que nos tiremos de un edificio porque él nos va a aguantar. Él no nos manda a nosotros lanzarnos a un peligro que puede poner nuestra vida en amenazas. Claro que no. Él no nos manda a nosotros a hacer cosas que pueden ser en perjuicio nuestro. Ahora bien, Satanás ahora viene y sugiere esta idea, un mal enfoque exegético, pero Jesús no contesta de una manera exegética. Presenta una forma de una persona que conoce los principios, a pesar de que no se conocían con los términos que hoy día uno lo conoce, pero Jesús contesta de una manera bien interpretada, bien aplicada y de una manera asentada en un escrito está. No sé si me he dado a entender con relación a este asunto, pero si hay alguna inquietud o alguna observancia o pregunta, vamos a dar paso a eso para poder dejar ese punto claro antes de pasar al próximo. Dice que una buena hermenéutica resolverá el problema de las descuidadas suposiciones que dan excusa para ignorar las escrituras que tratan con los acontecimientos finales. Ramón Polanco, sí, vi que abrió la cámara, así que puede aportar o preguntar. Entonces, la pregunta es para que tú le expliques bien a los hermanos y a los que nos están mirando por las redes sociales en estos momentos. En síntesis abreviada, ¿qué viene siendo entonces la hermenéutica? La hermenéutica es un medio de interpretación para entender el texto en su contexto. Ya. Eso es hermenéutica. Por ejemplo, yéndonos a Daniel 12, que es nuestro estudio de interés ahora. En Daniel 7:25 habla de 1260 días. ¿Cómo yo sé que ese texto, 1260 días, es literal, días literales, o es día por años? O sea, son 1260 años. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por el contexto en el cual se encuentra el versículo. Muchos ponen en conflicto el texto y el contexto. Cuando se pone en conflicto el texto y el contexto, entonces hay un problema para yo entender realmente qué es lo que Dios me está diciendo a través de. Ahora, cuando yo voy a Daniel 12, versículo 7, y me habla de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y fíjense que en Daniel 7:25 habla de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 días por año. Aquí en Daniel 12 no pueden ser años. ¿Por qué tienen que ser días?
porque el contexto me arroja luz para que yo realmente lo entienda así. El texto no me aparece en un contexto simbólico, figurado, representándome cosas. No aparecen bestias que representen reinos, ni cuernos que representen reyes, ni ningún tipo de símbolos. Daniel 2 es un lenguaje literal. Por lo tanto, el texto cuando habla de tiempos y la mitad de un tiempo, o 1290 días, o 1335 días, en un contexto literal, yo no puedo oponerme al hecho de que el texto en su contexto literal me está diciendo a mí que el texto, o sea, que esos días son días literales, no años. Esa es la situación que se presenta aquí con relación a esa parte. Es decir, que es bueno señalar que es importante incluir todo lo que está en el capítulo, leer todo lo que está ahí para poder entender homiléticamente qué significa el contexto, leer el relato completo, Claro. para poder saber qué significa el contexto. Y como el relato completo de Daniel 7:25, cuando uno lee el texto completo, ahí podemos ver bestias, podemos ver otras cosas, podemos ver reinos. Ahí automáticamente cuando leemos el texto, pues sabemos que es simbólico. Pero cuando nos vamos entonces a Daniel 12, que ahí no vemos bestias, no vemos reinos, solamente vemos numeraciones de manera literal, entonces ahí el contexto homiléticamente nos dice que es literal. Es decir, que es bueno entonces enfatizar eso. Exactamente, eso es así. Cuando hablamos ahorita del tema de la hermenéutica, que es un medio de interpretación para entender el texto en su contexto, la hermenéutica utiliza dos formas y es la siguiente. Hermenéutica general, que trata de usted, por ejemplo, si usted, por ejemplo, le interesa estudiar el Éxodo, vamos a decirlo así, el Éxodo, usted hace un rastreo de cuáles versículos en la Biblia o cuáles episodios bíblicos hablan de un Éxodo. Usted hace el rastreo, eso es hermenéutica general. Usted, por ejemplo, agarrar un versículo de su interés y buscar todos los versículos en la Biblia que se parezcan a ese versículo. Cuando usted hace esto y usted también busca una palabra, vamos a ir a decir una palabra que puede ser liberación. En Daniel 2 se habla de liberación. Aquel tiempo se ha libertado tu pueblo. Yo entonces hago un rastreo bíblico, pongo en la concordancia, tengo una concordancia, busco todas las veces que la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento habla de liberación. Leo esas citas y escojo entre ellas las que más se ajustan a la idea que realmente quiero presentar con relación a un tema. Cuando yo hago el rastreo de una palabra o de un versículo, yo estoy practicando, poniendo en práctica lo que es hermenéutica general. Ahora, cuando yo entonces analizo en qué tiempo, aparte de analizar el contexto, analizo el tiempo en el cual fue escrito ese texto de mi interés. Cuáles eran las circunstancias del autor, el contexto histórico y todo lo demás, la cultura. Yo entonces estoy haciendo hermenéutica especial. Es apuntando objetivamente a la interpretación de ese versículo de mi interés con relación a su contexto. Y de esa manera, entonces, se puede entender mejor cuando se habla de hermenéutica general, el rastreo, hermenéutica especial, cuando uno analiza profundamente, ya a partir de uno analiza profundamente el tiempo y la circunstancia en la cual Dios inspiró a ese profeta un mensaje para un pueblo especial en una ocasión, ya como la que uno conoce, de acuerdo a lo que Dios ha inspirado en las Sagradas Escrituras. Así que esperemos que eso también esté claro. Yo creo que estamos bien claros en eso, ¿verdad? Ahí Claro. ya. Hay personas que dicen que ellos no le enseñan hermenéutica cuando están explicando algo a su feligreses, de que para no complicarle de que la vida
en la interpretación, pero que en realidad, para tú poder dar a entender un texto, tienes que hacerlo de manera hermenéuticamente, porque si no, ¿cómo el ser humano va a entender? ¿Cómo entendemos esto que ustedes están explicando si no lo entendemos de manera hermenéutica? Que la gente cree que es una palabra pagana, que eso no está bien. Y emplean diferentes términos para descalificar a aquellos que están, porque la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Según Eliezer ha enseñado en esta noche, es tomar el texto, leer todo lo que está ahí, hacer una búsqueda de todo lo que dice el texto para saber entonces qué es lo que significa el contexto, a qué se hubiese referido el texto de lo que se escribió. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Jesús, porque escrito está, échate abajo porque está escrito, sale madrastra y gato y que te guarden en todas las cosas. Y Jesús se queda callado. ¿Qué quiere dejar dicho entonces el asunto? Si Jesús no le rebate. Jesús tuvo que usar una hermenéutica utilizando la misma Biblia para dar a entender que lo que él está diciendo no es lo correcto. Sino el Señor hizo una búsqueda de un texto de la Biblia que dice, no tentará al Señor tu Dios. Escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Es decir, de manera hermenéutica, Jesús hizo entender que lo que Satanás estaba diciendo no era lo real. Exacto. Eso es así. Entonces seguimos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud de algunos, ¿verdad? Es bueno que los hermanos, ¿verdad? Pues si están confundidos, no queremos pasar a nada, mis hermanos. Si Sin usted no ningún entiende punto, el tema. exacto. Queremos que no salgamos con laguna desde aquí. Si usted no entiende bien, no importa que no avancemos mucho en la lectura, lo que queremos es que se entienda lo que se está Amén. diciendo. Exacto. No lo entiende ahí, Ustedes, hermano, no lo entiende. Yo sé que el y Francisca volverán a repetírselo nuevamente. Claro, hermano, para eso estamos, claro. claro que sí. Miren el valor de entender correctamente la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, eso asunto de eso es de interpretación de hombres, esos métodos, esos asuntos. Dios creó la Biblia para que uno la entienda, la lea y entiende y ya. Miren qué pasa. Hubo un caso que pasó en una iglesia. Es un poco chistoso esto, donde hay un hermano que se para en el momento de leer la lectura de los diezmos y las ofrendas. Se escoge siempre una lectura antes de correr los diezmos. Y ese hermano cita a Romanos, a Hebreos, cuando dice, despojémonos, creo que es en el capítulo 8:1 está, despojémonos de todo el peso del pecado y todo esto, y por aquí y por allá. El hermano dice claramente, entonces haciendo la aplicación, mis hermanos, despojémonos de todo peso. Despojémonos. Hemos de despojarnos de todo peso para que la obra del Señor crezca y para que la iglesia y para que esto, para que puedan haber, para que el arfolí pueda estar rebosado de las bendiciones, porque si no, el Señor va a cerrar las puertas de los cielos si no nos despojamos de todo peso. Cuando uno escucha algo así, cualquiera se pregunta, ven acá, ¿y se tratará de un chiste inventado o qué? Eso realmente pasó en una iglesia. Cuando este hermano hace eso, él está realmente aplicando muy mal y está dando una muy mala interpretación con relación a lo que se refiere a Romanos cuando habla de despojarse del peso. El peso del pecado. Ella está hablando del peso del pecado frente a esta gran nube de testigos. No está hablando de dinero. Entonces, ese ejemplo nos hace entender bien muchas veces. Miren, por ejemplo, Jesús en su tiempo. Cuando Jesús viene en su primer advenimiento y encuentra a los dirigentes que tanto frente le hicieron a sus enseñanzas, ¿qué fue lo que Jesús encontró en su tiempo? Él encontró un enfoque auténtico de lo que Dios había revelado con relación a los rollos de los profetas acerca de la Torá. Estaban realmente los fariseos, los saduceos, los dirigentes del pueblo
estaban realmente enfocados en una correcta interpretación de las escrituras? ¿Fue eso lo que Jesús encontró? Jesús claramente le dijo a ellos, ustedes cambian el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por tradiciones de hombres. Jesús denunció sus errores y le preguntó en Mateo 22 a un fariseo que se le acerca preguntándole que a quién se le ha, que cuál es el mandamiento más grande de la ley. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Cómo lees? ¿A quién le está preguntando cómo lees? Se lo está preguntando a un teólogo. Se lo está preguntando a una persona que supuestamente deben entender las escrituras. Le está preguntando cómo lees, porque hay diferentes maneras de uno poder tener una lectura comprensiva, tanto en una interpretación particular y personal o de acuerdo a lo que realmente está escrito en el texto inspirado. Entonces, con lo que encuentra Jesús en el tiempo de él es muchísimos errores, tradiciones, malos enfoques de la palabra profética. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. ¿Por qué ellos, viendo a Jesús, viendo la evidencia, por qué ellos lo vieron a él y no lo conocieron? Porque tenían una falsa interpretación, un falso enfoque de las escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo? Que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de la última generación que nos ha tocado, poder entender verdaderamente las escrituras en su contexto, entenderla apropiadamente de una manera tan saludable que no torzamos ni forcemos el texto a decir lo que nosotros querramos que él diga. Si nosotros podemos entender esto, aprender realmente a reconocer, aunque no reconozcamos los términos, pero si ponemos en práctica los principios de estudiar la Biblia de una manera precisa y de una manera sin torcerla, interpretando correctamente, entonces nosotros vamos a poder hablar y dar un toque certero a la trompeta. El toque certero de la trompeta va subordinado a comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Usted ve Daniel 12. ¿Por qué Daniel 12 los teólogos y tanta gente lo están interpretando tan mal? Es porque se están violando parámetros o principios hermenéuticos, principios de la interpretación se están violando. Y por eso no se entiende. ¿Por qué muchos se van a engañar? Porque tanto se van a engañar porque no conocen los principios de interpretación bíblica, no los conocen. Aparece cualquiera que se dice ser una persona apta para enseñar. Esa persona pasa por alto los principios y enseña como que conoce lo que está presentando y todo el mundo queda enredado en un problema. ¿Por qué? Porque en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Así de sencillo. Donde nadie sabe nada, aparece uno que sabe un chin, supuestamente, y entonces el problema se agrava. Porque este que dice que sabe, presenta algo que cree que comprende y todo el mundo queda más enredado que antes del hablar. ¿Por qué? Porque no se conoce esto. Y Dios es la voluntad de Dios. Dios reveló su palabra, pero es la voluntad de Dios que nosotros sepamos interpretar bien lo que realmente Él ha inspirado. Esto significa entonces que, como dice esa parte final, hablando de los principios de interpretación hermenéutica, dice: una buena hermenéutica resolverá el problema de las descuidadas suposiciones que dan excusa para ignorar las escrituras, que tratan con los acontecimientos finales. Exacto. Entonces, en realidad, hermano, tenemos que estar claros en lo que leemos. Nosotros, una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Si nosotros leemos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, vamos a interpretar bien. Si leemos bien, interpretamos bien. Pero hay personas que leen, pero no entienden porque no interpretan lo que leen, porque violan las reglas bíblicas para poder interpretar. ¿Ustedes creen, señores, que las personas que darán el mensaje final en los últimos tiempos son personas que leyeron por leer?
esas personas leyeron bien e interpretaron bien. Porque Amén. Dios no va a utilizar a nadie que nada más lea, pero no interprete. Eso es así, mi hermano. Y ejemplo tenemos ahí demás en el primer avenimiento de Cristo, porque los pastores, porque los magos de Oriente, ellos supieron y conocieron la señal, porque ellos estaban buscando el rollo y estaban interpretando correctamente. Los magos de Oriente tenían a la estrella de Jacob. Cuando ellos vieron la estrella, ellos dijeron, esta estrella no es normal a las demás. Buscaron los rollos para ver e interpretar lo que estaba allí escrito y de ahí partieron a su punto de partida. Y dice que los pastores estaban a medianoche, pero ellos estaban que estudiando y repasando nuevamente la profecía para que le dijera del tal acontecimiento. Entonces a ellos los ángeles le confirman lo que ya estaba escrito, la revelación. Nosotros en lo que vamos a seguir del estudio, que es tan interesante, siempre vamos tratando de llevarlo así al pasito para que se pueda ir asimilando correctamente qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a entrar en materia más profunda y a la medida que nos vamos desarrollando, nosotros podemos tener más claro por qué la interpretación y por qué usted puede sentarse tranquilo en oración, leer el capítulo 12 de Daniel y el Espíritu Santo le va a dar la interpretación correcta, porque usted va a ver que nada de lo que está allí escrito ha tenido un cumplimiento como tal, solamente la línea de tiempo, porque una de ellas se me parece a una que había pasado en el pasado, que son los 1260 días. O tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo, se me da un tiempo. Pero cuando usted analiza las otras dos líneas de tiempo, no ni siquiera coinciden con ninguna de las otras líneas anteriores. Entonces, si usted en oración, si el problema nada más está en la línea, yo sé que el Espíritu Santo, aún en su manera de usted no es saber explicar el texto hermenéutico, pero el Espíritu Santo en la práctica se lo va a poder dar a entender, que es lo que el cielo quiere con nosotros, darnos a entender, no aplicar y llevar y forzar las escrituras que digan algo que ya no dicen. Claro. Si tenemos tiempo, ¿verdad? Mira, entonces, para el próximo punto. Sí. ¿Cuál es el contexto y el medio histórico de Apocalipsis 10, 5 y 6? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10, 5 y 6. Entonces vamos a ver, porque esa es una de las citas que se utiliza mucho para ver si la Biblia se contradice o si el tiempo se acabó más y a qué era que el ángel se estaba refiriendo en ese tiempo. Por más de un siglo, los adventistas del séptimo día han reconocido el contexto de Apocalipsis 10:9, que describe el librito que es miel en la boca y amargo en el estómago, como refiriéndose a la dulzura del mensaje dado por el gran movimiento adventista y a la amargura de la gran decisión del 22 de octubre de 1844. Esto está dando el medio ambiente histórico. O sea, esto está dando el medio ambiente histórico o medio histórico. El contexto teológico especifica que el mensaje del gran movimiento adventista estaba basado en un texto, Daniel 8:14, y la explicación del tiempo profético de los 2300 años y días que finalizaban en 1844. Ahora, cuando Elena de White comenta en Apocalipsis 10, 5 y 6, debe recordarse que se refería al tiempo profético como línea de tiempo profético de los 2300 años día. ¿Qué me está diciendo allí la escritora cuando me está escribiendo esto? Que cuando Elena de White comienza a escribir, para ella decir cita que ya no habrá más tiempo profético, que el tiempo, acuérdense que ella estaba hablando en un contexto, por eso estamos diciendo, o lo que se explicó anteriormente, que una cita de Elena de White puede destruir otra. Después que pasó la mano poderosa de Jehová que detuvo para que Guillermo Miller
descubriera que fue la voluntad de Dios que eso ocurriera, de que el tiempo de que se viera que era un movimiento en el cielo y no aquí en la tierra, en 1844, y que ahí finalizaba las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué pasó con la gente de ese tiempo? Muchos no quisieron aceptar esa verdad, sino que hicieron que ellos comenzaron a poner citas, a poner otras fechas y decir que ya más adelante, incluso Elena de White comenzó a reprender a muchos hermanos que venían diciendo que para tal año, porque ellos se le había revelado, que para tal fecha, y no querían asumir y aceptar de que el cumplimiento llegaba hasta ahí profético de esa línea de tiempo de Daniel 8:14. Entonces, cuando usted encuentra cita así, la sierva del Señor solamente le estaba advirtiendo a ella, la misma sierva del Señor que dice que los acontecimientos finales llegarían hasta cuándo, hasta la víspera misma del acontecimiento, la venida de Cristo. Ella aquí lo que estaba era tratando con personas que quedaron chasqueadas, que no querían aceptar la verdad de 1844 del movimiento de Cristo, del lugar santo al lugar santísimo, y que querían seguir con la emoción de seguir poniendo otro año. Y para ese momento que ella le dice, no hay más, no va a haber otro acontecimiento profético para esto, sino que ya esto fue hasta aquí y las 2300 tardes y mañana hasta aquí llegaron. Pero esa cita, ahora los adventistas de ahora, nosotros, la última generación, la tomamos en ese contexto y la queremos aplicar al tiempo nuestro. Y entonces, cuando usted hace esto, usted está violando la regla de interpretación hermenéutica que dice que una cita de Elena de White no puede destruir otra, porque en 1855 ella viene y escribe claramente que, el tiempo profético de los 1335 días no estaban incluidas en los 2300 tardes y mañana. Más adelante, en 1903 dice, hay una advertencia en Daniel 12 que tiene que cumplirse, pero un poquito más adelante vuelve y nos repite, los acontecimientos proféticos llegarán hasta la misma víspera de la venida de Cristo. No es que la sierva del Señor se está contradiciendo. Ella solamente le está haciendo aclarando a un grupo de personas que siguió con la emoción queriendo poner fecha. Ella dijo, no está revelado. Por ahora nosotros llegamos hasta aquí. Pero a ella entonces se le revela. Cuando al ángel escribe esto, que el tiempo no sería más, fue cuando Juan, y cuando Juan ya había pasado los 2300 tardes y mañana, no, la profecía no, porque la profecía se cumplió en 1844, pero cuando a Juan se le dio esta visión de que el tiempo no sería más, estaba diciendo, la tierra no va a tener ya para ese tiempo otra prueba como la que tuvo en 1844. No va a existir, hermano. Daniel 12, con los acontecimientos que vienen, si el temor suyo es que por usted creerle a Jehová en su palabra, que usted vaya a quedar chasqueado, usted no va a quedar chasqueado, porque ya no viene otra prueba para el pueblo de Dios. Determinantemente por el cielo, los acontecimientos y el tiempo profético en el cual vamos a entrar han de determinar justamente con la venida de Cristo. No va a haber un chasco, usted no se va a encontrar que ya Cristo ahora se le va a revelar y que él se movió de un departamento a otro. No, el movimiento viene hacia la tierra. Y para eso después que era que los pioneros querían vivir para lo que usted y yo vamos a vivir. A ellos se les reveló la profecía y el ángel, acuérdense claramente, a Guillermo Miller le puso una mano porque ellos solamente tenían que vivir lo que estaba revelado para su tiempo. Exactamente. Y nosotros no podemos pensar o no podemos imaginar o tener o esperar que el Señor le fuera a revelar lo de ellos, lo de nosotros. Cada periodo de la humanidad o cada etapa de la iglesia se le da que una revelación, se le da los acontecimientos que tienen que vivir, se le da algo que ellos tienen que descubrir, que tienen que estudiar. Y usted sabe por qué hay poco interés en la palabra de Dios en el pueblo hoy, justamente por eso, porque ya yo me lo sé todo. Y si yo me lo sé todo, hermano, y lo que voy a repetir, y la repetición hasta cansa. No hay tiempo para no hay tiempo para yo hacer un análisis, un estudio. Mire, la pandemia, que fue un estrago mundial, fue la bendición más grande para muchos de nosotros, porque el Señor tuvo que hacer una pausa a los hijos de su pueblo para que ellos estudiaran,
Y dentro de lo que estudiamos, descubrimos a Daniel 12. Y no solamente a nosotros, sino que a muchos hermanos, el Señor le tuvo que revelar porque Él quiere revelársele a su pueblo. El que tenga alguna aportación o algo Sí, para dejar yo claro, ¿sí? mismo me puse a estudiar Daniel 12 y la hermana Francisca y Eliezer no sabían que yo estaba estudiando Daniel 12 en la pandemia. Y fue un hermano, el hermano Sea, quien me dijo, léete, Ramón, con oración Daniel 12. Y yo me puse a leer con oración Daniel 12 y descubrí que Daniel 12 no pasó, sino que Daniel 12 sería para el futuro. Ahora bien, ¿por qué el Señor está permitiendo esta inquietud de Daniel 12 en estos momentos, señores? Es porque Daniel 12 ya está entrando en su etapa de cumplimiento casi mente. Sí. Y el Señor está despertando un grupo de personas para que enfaticemos y analicemos e investiguemos Daniel 12. Amén. Y por esta razón es la inquietud de este estudio, porque necesitamos, antes de que venga la crisis, necesitamos entender Daniel 12. Amén. ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren por el problema del qué dirán, que le dirán que está poniendo fecha? Porque una fecha yo le expliqué que consiste en 4 cosas. En los tiempos de la hermana White, cuando las personas ponían fecha, le daban las 4 características: un año, un mes, un día y una hora. Y aquí nosotros no estamos poniendo fecha, nosotros lo que estamos es en medio de este acontecimiento histórico profético, porque esto es un acontecimiento histórico profético. Nosotros no estamos poniendo una fecha determinada, ni estamos hablando de una fecha. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos en la víspera de Daniel 12 y desde que Daniel 12 entra en acción con la ley dominical, inmediatamente comienzan los 1335 días literales. Y por allá hay 1290 que después en el estudio todo eso lo vamos a ir poniendo en su contexto a la luz del espíritu de profecía y la Biblia. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que están ignorando el estudio del libro de Daniel, hermanos y hermanas? Les digo lo que va a pasar con la gran mayoría. Miren, este estudio del libro de Daniel va a traer como consecuencia persecución. Va a traer como consecuencia que la gente no te acepte. Va a traer como consecuencia que te van a llamar futurista. Va a tener como consecuencia, le digo que aquellos que se oponen al libro de Daniel, cuando llegue el decreto dominical, se van a seguir oponiendo aún con un decreto dominical en pie al libro de Daniel. Increíble. Y eso es peligroso, mi hermano, tú oponerte a lo que dice la palabra de Dios. Eso es peligroso. La Biblia describe claramente que aquel que le quite a las escrituras, su nombre será quitado del libro de la vida. Pero el que le añade a las escrituras, le sobrevendrán las plagas descritas en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, esta inquietud que el Señor ha despertado, no solamente nosotros, en toda parte del mundo, hay personas que hoy están estudiando el libro de Daniel 12. Y nosotros no somos la excepción. Y Dios va a darle luz adicional a aquellos que decidan estudiar especialmente este libro de Daniel 12. Y hay una cita, mi hermana, que usted leyó en español, que está en el libro Eventos de los Últimos Días, que ahora más que nunca, ¿qué es lo que dice ahí la Escritura? Debiéramos de bajar, de estudiar, de buscar la advertencia que el Señor tiene para nosotros, para tener un carácter preparado para ese momento. Así es. Es un desafío grande, pero ahí vamos. Tenemos tiempo para desarrollar el otro punto. Ya se acabó. Ya esto son las 9:29. El tiempo Quedamos se en va, el punto el tiempo 3. se va como el agua. Ay, sí, hermano. Sí.
Pero yo no veo que los hermanos opinan, Eliezer y Yo, a ver, pregunta. vamos a Claro. tener que ponerlo a leer a ellos, por lo menos, ¿verdad? Claro, Sí, claro. yo creo que sí, hermano. Ay, sí. Vamos a tener que cambiar de método, Van a tener que ponerse a leer, sí. porque se siente un silencio. Sepulcral. Sí, sí, muy No se entendió sepulcral. nada, no se entendió nada, ok. Puede ser de ahora, puede ser quietudes que tengan anteriores, puede ser quietudes de lo que viene, como ellos consideren. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Entendieron todo lo que se dijo o qué? Vamos a ver. Vamos a ver, digan algo en este minuto que nos queda. Hermanos, todo está claro. Ah, Ustedes han dado una disertación, mira, esa hermana dio una disertación ahí poderosa Amén. con relación a que el tiempo no sería más. Yo creo que todo está claro. Claro. Amén, gloria a Dios. amén. ¿Qué dice Rosario? La hermana Cristina puso su dedito de que todo está bien. ¿Qué dice la hermana María y Rosario? ¿Entendieron bien? Sí, yo entendí bien. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos bien, entonces. Entonces, vamos a Para concluir leyendo el texto de Daniel 12:1. Diga, ¿usted quiere decir algo, hermano Polanco? No, que para la semana que viene vamos a estudiar la parte 13. ¿Cuál es el tiempo profético en Apocalipsis 10? Eso va a ser algo Bien. extraordinario cuando descubramos esa parte, cuando nos reunamos de nuevo este viernes. Una mano levantada, ¿quién será? No, la hermana Cristina lo que está diciendo que se Está bien. sí. Tú querías entonces, Eliezer, finalizar con Daniel 12, ¿qué? 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Amén. Que el Señor nos ayude a poder realmente tener nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando los discípulos vinieron fascinados, contándoles su experiencia misionera que habían tenido aquel día, donde habían reprendido demonios, sanado personas y todo esto, Jesús claramente le dijo a ellos, miren, tengan cuidado y preocúpense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, el que ustedes hagan milagros y hagan esto, no se enfoquen en que ya por eso ustedes tienen la salvación asegurada. Y también eso está claro, el hecho de que Lucifer tenía tantos privilegios, estaba en la presencia de Dios y fue sacado del cielo, fue borrado del cielo. Y ese riesgo lo puede correr cualquiera de nosotros si nos entretenemos pensando una cosa, puede resultar siendo otra. Preocupémonos porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y eso se obtiene dejando que la gracia de Dios transforme nuestro ser, dejando que el Espíritu Santo llene nuestra lámpara, permitiéndonos vivir en una vida común, en una comunión tan grande con Dios, que Él pueda llenar tanto nuestro ser de su Santo Espíritu y que podamos atesorar una relación tan estrecha con Él, que eso nos pueda bastar para verdaderamente creer que pasaremos el resto de la eternidad con aquel que hemos visto y hemos conocido como un amigo, porque hemos realmente caminado con Él. Así que el Señor nos bendiga grandemente y que el Señor nos prepare para esos 3 tiempos que se aproximan, que se mencionan en el versículo 1, y que podamos atravesarlos en una comunión estrecha con nuestro Dios que debemos de cultivar minuto a minuto, día por día y hoy por hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos ¿Alguna a de las pedirle a la hermana Rosario si puede dirigirnos en oración, por Sí. favor. Amén.
Oremos. Hermana Rosario, tome en cuenta la oración de la hermana Mili Sánchez, que ella, una amiga nos pidió oración por ella porque de vez en cuando se le montan demonios y eso en Villa Altagracia. Y ella pide que por favor no la aflojemos en Amén. oración. Mili Sánchez se llama. Meli Sánchez. Sí. Bondadoso y eterno Padre, gracias te damos porque Gracias, Señor. una vez más nos hemos reunido a estudiar tu palabra, Padre. Danos la sabiduría, danos tu Santo Espíritu, que sea tu Espíritu Santo que nos dirija. Cúbrenos, Señor, en esta hora. Tú sabes que el enemigo no quiere que nosotros hagamos estas cosas porque para aprender más de ti. Te pido, Dios, que cubra a cada uno de nosotros y nos ayude cada día más a avanzar y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Te ruego, Señor, por la situación de la joven Mili, no entendí muy bien, que está con situaciones de demonio, tú lo conoces, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú le visites ahora al mismo Jesús, porque tú andabas por la tierra. Cuando tú andabas por la tierra, tú sacabas los demonios y tú eres el mismo Dios de ayer, hoy, siempre. Yo te Amén. ruego, Señor, en esta hora, no te lo, ¿cómo es? No te lo ordeno, Padre Santo, sino con súplica y humillación, Señor Dios, que le visite ahora, Padre, y Amén. pueda tocarla y que esos demonios que están penetrando la vida de esa joven puedan salir en esta hora, Señor Dios. Amén. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que la cubra y la recubra de una manera especial y pongan Amén. un cerco de ángeles que esos demonios no puedan penetrar en la vida de ella, Padre. Guárdala, Señor, y guarda a su familia, Padre, y que ella pueda muy pronto, Señor, ser liberada de esos demonios y pueda sellar su vida, Señor, para cuando tú vengas estar lista, preparada para recibirte en gloria cuando tú vengas, Señor. Guárdanos a todos, Señor, danos un sueño reparador, danos un sueño tranquilo, rodeado de tus ángeles, Señor, y estamos viviendo en tiempos muy difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre con esa lámpara llena del aceite que es el Espíritu Santo. Amén. Así que te ruego, te lo imploro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hasta el día. Muy buenas noches, hermanos míos. Buenas noches. Amén. Ya ustedes saben, este programa va a quedar grabado. Yo lo voy a compartir en los grupos para que ustedes lo puedan compartir con los hermanos también. Que Dios les bendiga y pasen buenas noches. Amén. Nos vemos el viernes y mañana en Amén. el estudio de 1888, en la lectura del libro a las 8 de la noche en el grupo Levántate, resplandece. Dios les Amén. Amén, igual.